Y pues bueno, la jornada del día de hoy iniciamos con el panel que son las nuevas economías y nos acompañan tres personas muy interesantes y que nos van a acompañar con grandes aprendizajes. Y primero tengo la oportunidad de presentarles a Fernanda Figueroa de Argentina, de la Universidad de Austral. Ella es docente e investigadora de modelos de negocio con impacto social ambiental positivo, expresiones de una economía para el desarrollo humano integral, empresas sociales del impacto con propósito. Es codirectora del Diplomado de Innovación y Economía Circular de la Universidad de Austral y doctoranda en Ciencias de la Económicas, y magíster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Y en su ponencia nos hablará de la evolución de la noción de desarrollo desde el desarrollo basado en el PIB hasta el desarrollo sostenible. También nos acompañan el día de hoy Sofía Brisset de Jesús Zulbarán Ciado, Rafael Fernando Ollaga Martínez del proyecto Unireformada, y me permito presentar a cada uno de ellos. Sofía Brisset de Jesús es ingeniera ambiental, candidata a magíster en pedagogía ambiental para el desarrollo sostenible, docente investigadora de la cooperación universitaria reformada para el programa de ingeniería ambiental y miembro del grupo de investigación CRIDI. Rafael Fernando Ollaga, investigador categoría senior en el Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación de Colombia, un doctorado en Ciencias de la Educación y una maestría en Ciencias Ambientales, especialista en Análisis y Gestión Ambiental, abogado licenciado en Biología y Química, líder de grupo de investigador del CRIDI y líder del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Universidad Reformada. Pues bienvenidos a los tres y estamos ya muy emocionados por escucharles. Y vamos a iniciar con la exposición de sus proyectos, de Fernanda primero, y ya posteriormente pasamos con que Sofía y Rafael nos compartan sobre su proyecto. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Monse, muchas gracias a todos los que están organizando este congreso de la economía de Francisco, que la verdad es un placer. Yo ya estaba participando desde el año pasado, que tuvimos toda la turbulencia que íbamos a estar en Asís, después pasamos online, así que me alegra un montón que esto siga el ruedo y que además tenga sus capítulos por cada uno de los continentes, así que feliz de estar contribuyendo acá todavía a esto que es la economía de Francisco y que espero que siga por muchos años más, ¿no? Así que bueno, para empezar voy a hacer una pequeña introducción más conceptual a qué se entiende por desarrollo, qué se entiende por lo que es las nuevas economías y economía circular, que luego va a dar pie al proyecto que van a compartirles Sofía y Rafael. Así que bueno, para eso voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve bien. Sí, todo en orden. Gracias, Fernanda. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, se me ocurría como empezar con qué entendemos por desarrollo, ya que, digamos, la economía está entendido como una parte del desarrollo de las sociedades, ¿no? O sea, la economía, que es esta administración de lo común, debería, digamos, en algún punto contribuir a lo que entendemos como desarrollo, que es como un concepto más amplio, ¿no? Pero bueno, hemos ido teniendo diferentes concepciones del desarrollo a lo largo de la historia. Voy a contar las concepciones más recientes y obviamente algunas de ellas, no todas, por el tiempo que tenemos. Entonces podemos ver que, digamos, que a inicios del siglo XX, digamos, asociábamos fuertemente lo que era el desarrollo al crecimiento de la riqueza o del ingreso, y ya después en el periodo posguerra casi todas las naciones establecieron como metas, bueno, medir el desarrollo a través del PBI per cápita, que básicamente el PBI lo que mide es la producción de bienes y servicios de un país, y eso dividido por la cantidad de población del país da el PBI per cápita, y todas las naciones establecieron como crecer
en ese indicador y en función de eso iban midiendo el nivel de desarrollo de cada uno de los países, ¿no? Pero bueno, esta noción de desarrollo tenía ciertas falencias, como todo, ¿no? Sobre todo la lógica de dos tiempos, ¿no? O el efecto cascada, en donde, digamos, la noción que predominaba es, bueno, primero genero riquezas, primero genero valor económico, y luego veo cómo alivio las desigualdades sociales o ambientales que conllevaron a la generación de esas riquezas, ¿no? O sea, la principal preocupación de las naciones, y también no solo si lo pensamos a nivel macro, sino a nivel micro, de las mismas empresas, de las mismas organizaciones, era crecer económicamente, ¿no? Y había como una creencia implícita de que ese crecimiento económico indefectiblemente iba a derramarse luego a las Os naciones. outros para as nações menos desenvolvidas. Mas mas vemos que isso não estava acontecendo e que o que era considerado como a distribuição ou o erro do desenho desse modelo em termos da distribuição que não saía para todos, nem todos beneficiavam. Então, o cuidado, e não se ignorava o cuidado do ambiente. Então, era gerar a economia sem cuidar dos outros. Então, para gerar essa forma de riqueza. E hoje também temos como uma economia linear, que esse era o único modelo de fazer economia, de essa economia linear, basicamente é tomar do meio ambiente a matéria-prima, os recursos para produzir, para vender, consumir e logo tirar no lixo. Então, essa é a maneira de entender o processo de produção para, em algum ponto, ya negativas, pero no son incorporadas a los costos de producción. ¿Quién paga esas consecuencias ambientales que genera este modo de producir? Lo paga, digamos, por ahí los países menos desarrollados, de donde se obtienen estos recursos, donde están las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Pero no son consideradas en principio en los costos de producción de las organizaciones que adquieren esos recursos, digamos, ¿no? Y tampoco por los consumidores que hacen uso de esos productos, ¿no? Bueno, otra de las consecuencias sociales, no vamos a decir que todo es negativo, ¿no? En función de esta noción de desarrollo, sino que luego del periodo posguerra, la verdad es que se ha crecido muchísimo en los índices de salud, disminución de la pobreza, bueno, se han alcanzado educación, ¿no? O sea, se han alcanzado niveles muy importantes de desarrollo humano, pero si bien, por ejemplo, la tasa mundial de pobreza ha disminuido a lo largo del tiempo, si uno empieza a rascar un poquito, se empieza a dar cuenta de que la desigualdad en ciertos continentes, como por ejemplo el nuestro y África, sigue siendo muy, muy grande, digamos, ¿no? Claramente sabemos, y si no lo sabemos, es el día para enterarse de que, bueno, que América Latina es el continente más desigual del mundo. No es el más pobre es África, pero sí el más desigual, ¿sí? Es decir, aquellos que más ingresos tienen una brecha muy grande con aquellos que menos ingresos tienen, ¿no? Entonces aquí la medición y ese indicador del PBI per cápita no estaría como sirviendo mucho, digamos, ¿no? Bueno, acá un poco más de consecuencias ambientales, ¿no? La huella ecológica, o sea, el modo en que producimos esta economía lineal está, digamos, consumiendo los recursos de dos planetas, o sea, si seguimos así, bueno, nada, no podemos, tenemos que revertir estos modos de producción. Sobre todo teniendo en cuenta la riqueza que tenemos en nuestro continente, ¿no? Esta superpotencia de biodiversidad, nos genera todavía más responsabilidad para repensar estas concepciones de desarrollo y estos modos de producción y de consumo, ¿no? Y algo importante a tener en cuenta es que los desequilibrios planetarios o ambientales son la otra cara de los desequilibrios sociales, ¿no? O sea, muchas veces se habla, bueno, por un lado esto genera desequilibrios sociales, por otro lado genera desequilibrios ambientales, pero cada vez más se va llegando a la noción de que son dos caras de la misma moneda, ¿sí? O sea, las crisis ambientales
generan desigualdades sociales, las desigualdades sociales generan presiones ambientales, eso genera riesgos, y así se van retroalimentando, con lo cual es necesario empezar a integrar ambas visiones. Acá en una encuesta que se hizo a nivel iberoamericano hace un año y medio, se preguntaba, ¿no? ¿Cuánto te preocupa el cambio climático? Y la mayor parte de la comunidad iberoamericana está preocupada, y también está muy preocupada por la desigualdad, ¿no? Entonces, no son cosas que solo los científicos dicen, sino que la misma gente de a pie también va empezando a tener noción de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las nuevas concepciones de desarrollo que van surgiendo a fines del siglo XX y también a principios del siglo XXI, que nos pueden dar un poco de ayuda para entender cómo generar estas nuevas economías que son necesarias, ¿no? Entonces yo ahora les voy a hablar un poco de lo que es el desarrollo humano integral, cómo luego surgió el concepto de desarrollo sostenible, y también lo último que se viene avanzando a nivel científico de límites planetarios, lo que es el desarrollo regenerativo y distributivo. Bueno, en cuanto a lo que es el desarrollo humano integral, esto fue a fines del siglo pasado, bueno, Amartya Sen, que es un economista premio Nobel, digamos, desarrolló este concepto de desarrollo humano integral, que implica, digamos, ¿no? Es ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore, ¿sí? O sea, él generó esto del enfoque de las capacidades, en donde permitió repensar este indicador que teníamos de desarrollo, que era el PBI. O sea, está bien, los ingresos son importantes, pero también son importantes las capacidades que generamos en las poblaciones, cuán saludable es la vida que llevan, cómo se está dando su educación, cómo están participando de la vida comunitaria, de la vida política, y la generación de esas capacidades les permite aprovechar las oportunidades que el contexto les brinda, ¿no? Porque si no, el contexto puede brindar muchas oportunidades, pero si la población no tiene las capacidades para hacer uso de ellas, tampoco tiene mucho sentido, y esto lleva a lo que él hablaba sobre la libertad, ¿no? Las personas deben ser libres para hacer uso de esas alternativas, ¿no? Y poder tomar decisiones que afectan sus vidas, ¿no? Entonces, esta noción de desarrollo humano integral empezó a ampliar esta concepción de desarrollo solo fijada en los ingresos, a lo que es la salud, la educación, la participación ciudadana, ¿no? Y con esto, también la ONU empezó a desarrollar nuevos índices. Con esto surgió el índice de desarrollo humano, en donde, como les decía, no solo se consideraban los ingresos per cápita, sino también la educación y la esperanza de vida al nacer. Luego esto fue evolucionando, se fue ajustando este coeficiente, digamos, indicador por el coeficiente Gini, que ya metía el tema de lo que es la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empezamos como sociedad global a ampliar un poco la mirada. Luego, en 1987, las Naciones Unidas tuvieron esta cumbre digamos, que luego generó este informe que se llama Nuestro Futuro Común, en donde sale la noción de desarrollo sostenible, que básicamente era, bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, lo que acá fue como el primer momento en donde se empezó a hablar de la necesidad de unificar estos mundos, ¿no? De unificar el mundo de lo económico, de lo social y de lo ambiental. O sea, en esa intersección se encontraba el desarrollo sostenible. No podemos solo pensar en crecer económicamente sin entender cómo esto impacta en la sociedad, cómo impacta en el medio ambiente. Bueno, luego de eso surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y luego de eso, lo que hoy entendemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se establecieron en el 2015 y terminarían en 2030, con estas metas, estos objetivos, estos indicadores para ir de a poquito construyendo este desarrollo sostenible al que apuntamos como sociedad global, ¿no? Pero también otra noción que se fue instalando es que este desarrollo no depende solo de los gobiernos, que era por ahí donde estaba mayormente puesto el foco, ¿no? O sea, los responsables de que las sociedades se desarrollen son los gobiernos. Bueno, no. Se fueron dando cuenta de que no, de que los gobiernos no son suficientes, que es necesario que participemos todos como ciudadanos, como empresas,
como organizaciones de la sociedad civil, universidades, ¿sí? O sea, sin el esfuerzo conjunto, estos objetivos de desarrollo sostenible no van a poder alcanzarse, ¿no? Otro paso importante a nivel mundial, ya en el 2009, es este modelo que fue desarrollando Johan Rockström junto con más de 30 científicos de la comunidad global, en este centro que se llama Stockholm Resilience Center, en donde en 2009 ellos dijeron, bueno, a ver, tanto que se habla del cambio climático, de los problemas ambientales, bueno, tratemos de medir, digamos, cuáles son esos sistemas que sostienen la vida humana en nuestro planeta. ¿Cuáles son esos sistemas que sostienen la vida humana en nuestro planeta, que están siendo afectados por la actividad humana, y cuán afectados están siendo por la actividad humana? O sea, tratemos de medirlo, de cuantificarlo, para entender en dónde estamos, y en función de esa información, tomar decisiones, ¿no? Entonces, fue así que en 2009 generaron este modelo, en donde se van estableciendo estos sistemas. Cambio climático es uno de los sistemas, luego está también las nuevas entidades, que todavía no está medido, porque son, por ejemplo, todo lo que son los nuevos materiales que genera el ser humano, como por ejemplo el plástico, bueno, todo lo que es la depredación de la capa de ozono, los aerosoles en la atmósfera, la acidificación de los océanos, todo lo que son los flujos bioquímicos en los suelos, fósforo y nitrógeno, el uso del agua, el uso de los suelos, y la integridad digamos, de lo que es la biodiversidad, ¿no? Entonces, estos son como los sistemas que sostienen la vida humana en nuestro planeta. Y los colores lo que muestran es cuán bien o cuán mal estamos, ¿no? Si estamos en la zona verde, estamos todavía bien, digamos, el impacto que ha generado el ser humano no es tan grave. Ya cuando pasamos a la zona amarilla, quiere decir que estamos en una alerta, y zona roja es que ya transgredimos completamente los límites que tiene nuestro planeta para seguir sosteniendo nuestra vida, ¿no? ¿Qué cosas son importantes de esto, ¿no? Que por lo menos a mí me llamaron la atención, ¿no? Por un lado es que los problemas ambientales que tenemos no solo son el cambio climático, sino que son muchos más, ¿no? O sea, hay otras cosas a las que tenemos que también ponerle foco, y bueno, y entender cuáles son aquellos lugares en donde ya nos hemos ido muy lejos, ¿no? O sea, la pérdida de la biodiversidad está totalmente sobrepasada, todo lo que es la generación de nitrógeno y fósforo en los suelos por la utilización de fertilizantes, y cómo eso llega a los océanos y los acidifica, también está bastante mal. Y bueno, o sea, todo lo que es el uso de las tierras, estamos ahí en zona amarilla, y obviamente el cambio climático, que es lo que más resuena, también, ¿no? Y otra cosa importante, sobre todo de los últimos estudios que han hecho, las últimas mediciones que hicieron fueron en el año 2015, en donde vieron que los números estaban mucho peor de lo que ellos habían pronosticado allá en 2009, y es que hay un modo en que funciona, digamos, nuestro planeta, que es un modo sistémico, que por un lado nos genera muchos beneficios, pero cuando nosotros como seres humanos sobrepasamos estos límites del cuidado del planeta, el planeta se puede volver en contra nuestro, ¿no? O sea, una vez que sobrepasamos el límite de uno de estos sistemas, las repercusiones que pueden tener en los otros sistemas son graves, y a veces no pueden tener vuelta atrás, no tienen punto de retorno. Por eso este dominó que hay acá, ¿no? O sea, este efecto dominó muchas veces les hace imposible a los científicos medir las consecuencias, ¿no? O sea, bueno, ya las últimas informes que han salido nos muestran, ¿no?, que en estos próximos 30 años los glaciares del Polo Norte van a derretirse, o sea, eso no tiene punto de reversión, eso va a afectar al nivel que suben los océanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso afecta en un montón de otras cosas que incluso tampoco pueden preverse del todo, ¿no? De todas maneras, hay un punto de esperanza en esto, porque ellos mismos dicen, estamos mal, pero todavía tenemos digamos, en algunos lugares tenemos formas de virar el timón y hacer las cosas bien. Sobre todo dan el ejemplo de la capa de ozono, ¿no? Que a inicios de la década de los 90 o fines de los 80 se establecieron políticas públicas que, bueno, prohibieron ciertos tipos de aerosoles y gases que se emitían al efecto invernadero,
y estábamos en zona roja y retrocedimos, ¿no? Hoy estamos en una zona segura, con lo cual eso nos da una pauta de que se puede revertir. Bueno, ¿cómo estas nociones de desarrollo van afectando los nuevos modelos económicos que podemos llegar a generar, ¿no? Entonces, hay uno de ellos que a mí me gusta mucho, sobre todo, bueno, que se llama la economía de la dona, o de Donut Economy, desarrollado por la economista Kate Raworth, que estuvo el año pasado como disertante en el evento internacional de la economía de Francisco. Ella habla de un desarrollo regenerativo y distributivo, y ella toma como base estos límites planetarios que les mostraba recién. Como ven, están estos límites planetarios acá, estos sistemas que sostienen la vida humana en nuestro planeta, pero le agrega, digamos, a estos límites planetarios, es decir, cómo vamos a utilizar estos recursos que el ambiente nos provee de una manera que cuide al ambiente, pero también le agrega el bienestar humano. O sea, está bien, ¿cómo hacemos para desarrollarnos dentro de estos límites planetarios, pero satisfaciendo un mínimo de necesidades sociales, o sea, un mínimo de bienestar humano, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea equitativo en todo el mundo, ¿no? Entonces, este círculo verde es lo que muestra como estos, digamos, sería como el punto ideal del desarrollo socioeconómico ambiental, porque alcanzaríamos los mínimos sociales y cuidaríamos los máximos ambientales que nos permite estos límites planetarios, ¿no? Entonces, han hecho un desarrollo muy, muy interesante, también midiendo cómo cada país está, digamos, como en qué punto está cada país en lo que es la transgresión de los límites planetarios y el cumplimiento con los mínimos sociales, ¿no? Pero además, ella el año pasado en la Conferencia Internacional de la Economía de Francisco tuvo una frase muy interesante que a mí me gusta repetirla, y es, bueno, ningún país del mundo puede decir que es desarrollado, ya que ninguno ha alcanzado el bienestar de su población cuidando los límites de nuestro planeta. Si pensamos en lo que requiere el desarrollo sostenible, todos somos países subdesarrollados, ¿no? Y un poco las mediciones que ellos van haciendo lo comprueban, ¿no? Si ustedes entran a esta página que es Good Life Leads AC.uk, que está acá como fuente, van a ver como las donas, digamos, de todos los países, y muestran, ¿no? Bueno, lo que uno comúnmente consideraba como un país desarrollado, como Alemania, por ejemplo, ve que sí, ha cumplido con los mínimos sociales, lo que está en verde, se ha cumplido con las necesidades básicas de su sociedad, pero ¿a costa de qué, no? A costa de la transgresión de los límites planetarios, no solo de su propio país, sino también de otros países subdesarrollados, digamos, de donde adquiere también sus recursos. Luego, las economías emergentes, que son la gran promesa, ¿no? Bueno, Brasil dentro de nuestra región, genial, o sea, buenísimo, pero si todos seguimos creciendo del modo en que habían crecido las economías que nosotros considerábamos como desarrolladas, vamos a seguir depredando el planeta, ¿no? Y sorprendentemente, uno de los países que aparece como cumpliendo los mínimos sociales, o sea, resolviendo las necesidades de su población sin transgredir tanto los límites ambientales, es Vietnam, ¿no? O sea, se muestra como, bueno, a ver, entendamos cómo Vietnam está creciendo, cómo Vietnam se está desarrollando, como para ver cómo replicarlo también en otros lugares, ¿no? Así que esto también es como una noción interesante, o sea, no hablar más de países desarrollados o subdesarrollados, sino hablar de países de alta renta, de baja renta, países emergentes, y solo de reservar el concepto de desarrollo para aquellos que integran, digamos, y alcanzan y cubren los mínimos sociales respetando los límites planetarios, ¿no? Bueno, y un poco yo lo que les comentaba antes del índice de desarrollo humano integral, ahora está incorporando lo que son las presiones planetarias, y este gráfico un poco lo que muestra es, bueno, está bien, a medida que ha ido aumentando el índice de desarrollo humano a nivel global, que ha ido aumentando gracias a Dios, también han ido creciendo las presiones planetarias, con lo cual debemos empezar a generar un desarrollo que cuide, digamos, lo que el ambiente nos puede, nuestro ambiente, ¿no? Entonces, también hay una transición, en lo que yo les decía previamente, cuando se elaboró el concepto de desarrollo sostenible, se hablaba como de este punto de intersección, es el punto ideal, en donde lo económico, lo social y lo ambiental se juntan, pero estamos haciendo una transición de entender que lo económico es parte de lo social, y lo social es parte de lo ambiental, o sea, no hay modo de que la sociedad se desarrolle, y no hay modo de que la economía crezca, si no es entendiendo que forma parte de un sustento ambiental,
y que necesita cuidarlo, digamos, ¿no? Y que necesita regenerarlo, sobre todo porque ya le hizo demasiado daño. Entonces, bueno, ¿cómo alcanzamos este tipo de desarrollo? Yo acá les quiero dejar solo 2 puntitos, o sea, la verdad es que se puede alcanzar de muchas formas, y hay cada vez más innovaciones, ya luego Sofía les van a contar nuevas formas que se están desarrollando, pero una de ellas es, bueno, eliminando los modelos productivos centralizadores de poder y de riqueza, y diseñando modelos distributivos desde el inicio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir distributivos desde el inicio? Quiere decir salir de esta lógica de 2 tiempos que yo les comentaba. O sea, dejemos de pensar en generar primero riquezas y luego vemos qué hacemos con las consecuencias sociales o ambientales, sino que pensemos desde el inicio cómo hacemos para que nuestro desarrollo económico, la generación de riquezas, cuide el medio ambiente y genere riqueza para todos, ¿no? Entonces, distribuir ingresos, distribuir poder y riqueza que provienen del control y de la gestión de las tierras, de las empresas, de la tecnología, de los conocimientos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay nuevas formas de gobierno que se están implementando en las organizaciones, como por ejemplo la sociocracia, que busca tener organizaciones más horizontales, más participativas, el tradicional modelo de las cooperativas, que en nuestra región está súper difundido y que es muy interesante. Y bueno, también estos nuevos modos de hacer empresa, ¿no? Que son, por ejemplo, las empresas sociales, las empresas de triple impacto, las empresas B, como se conocen también en nuestra región. O sea, ¿cómo hacemos para entender que también los modelos de negocios pueden unir lo mejor de los mundos de los negocios tradicionales con lo mejor del mundo de lo que se conocía como caridad, ONG, sociedad civil, ¿no? O sea, cómo generar nuevas empresas que se basen en un propósito de cuidar el medio ambiente y a la sociedad. Otro modo de generar este desarrollo regenerativo y distributivo y esta nueva economía es, bueno, transformando los modelos productivos lineales en modelos circulares, pero desde el inicio, ¿sí? No pensar en la economía lineal que generaba toneladas de residuos, tampoco quedarnos con solo el reciclaje, que, digamos, es muy bueno y es necesario, pero solo lo que hace es disminuir un poco esa cantidad de residuos, sino pensar en una economía circular, que es tratar de que se genere la menor cantidad de residuos posibles, ¿no? O sea, el mejor residuo es aquel que no se genera, ¿no? Entonces, bueno, un poco para entrar en esto de la economía circular, que después los chicos les van a mostrar en su caso, bueno, ¿qué es la economía circular? Bueno, es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, o sea, desde el inicio está diseñada para eso. Trata de que todos los productos, componentes y materias primas se mantengan su utilidad y su valor en todo momento, a lo largo del ciclo, considerando los ciclos técnicos y los ciclos biológicos, ¿sí? Acá un poco el gráfico lo que muestra es eso, o sea, utilizar la menor cantidad de materia prima virgen, tratar de reutilizar digamos, productos, componentes y materias que ya existen en el circuito, reciclándolas, volviéndolas a poner en el circuito, y diseñar los productos para que sean duraderos, y si no son duraderos, que se puedan reensamblar, que se puedan reparar, que puedan volver al circuito de alguna manera, ya sea al circuito biológico, porque pueden ser compostables, porque pueden generar otro tipo de energías, o al ciclo técnico o tecnológico, a través de la nueva utilización de piezas, el ensamblaje con otras piezas y generación de otros productos, la reparación, generando también mano de obra para otros, el reciclaje, ¿no? Entonces, es un modo de desvincular el desarrollo económico del consumo de recursos finitos, ¿ok? Y acá es importante remarcar esto, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla de economía circular, la gente automáticamente lo asocia al reciclaje. Sí, el reciclaje es parte de la economía circular, pero está en el último eslabón, en uno de los últimos eslabones, ¿no? Que es la gestión de los residuos. Antes de pensar en reciclar, yo tengo que pensar en generar productos que no generen residuos y darle mayor usabilidad a ese producto, es decir, que su ciclo de vida sea lo más duradero posible, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pensando en la remanufactura, en el reacondicionamiento, en la reutilización, en la reparación, ¿sí? Concluyendo, ¿cuál es el nuevo concepto, digamos, cuál fue el concepto de desarrollo que tuvimos en el siglo pasado? Mucho énfasis en cuánto, en lo cual
económica, en mayores ingresos, en que siempre tiene que ser creciente, mientras más crezca mejor, siempre vamos a estar mejor, y en general generando beneficios privados. La nueva concepción de desarrollo que genera estas nuevas economías ya no tiene tanto énfasis en cuánto, sino en cómo, o sea, cómo generamos ese desarrollo. El crecimiento económico no siempre equivale a desarrollo, sino que en lugar de crecimiento se empieza a hablar de prosperidad, que la prosperidad requiere un crecimiento que sea regenerativo y distributivo desde el inicio, como fuimos viendo, en donde está bien, se habla de lo ambiental, se habla de lo económico, se habla de lo social, pero también es importante tener en cuenta que es importante digamos, que todos los actores de la sociedad participemos de manera mancomunada en esta visión de futuro, ¿no? ¿Y cuáles son las actitudes necesarias para hacer esta transición hacia las nuevas economías? Por un lado es muy importante el optimismo, la verdad es que cuando uno lee los informes ambientales te puede dar como una especie de, no sé, de depresión ambiental, porque decís, ¿qué puedo hacer? O sea, es tan poco lo que yo puedo hacer, ¿cómo lo puedo revertir? Entonces es importante mantener el optimismo, sobre todo porque los científicos, si bien dan estadísticas que por ahí son desalentadoras, siguen diciendo que todavía hay tiempo, pero que debemos actuar ahora. La innovación es muy importante, poner todas nuestras capacidades de innovación al servicio de esta búsqueda de un desarrollo sostenible, y sobre todo la transición, ¿no? Hemos estado siempre muy centrados o muy antropocentrados, en donde todo giraba alrededor nuestro y todo dependía, todo era para nosotros, y ahora tenemos que entender que nosotros formamos parte de este ambiente, de esta tierra, y que, digamos, tenemos que contribuir en esta cadena. Y algunas preguntas finales para la reflexión que quería compartir con ustedes es, bueno, ¿cómo hago desde mi pequeño lugar para contribuir a este desarrollo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? A mí se me ocurrían tres. Una es pensar a quién voto, o sea, ¿quiénes son mis representantes? Los representantes de mi país, de mi municipio, de mi provincia, ¿tienen esta conciencia? ¿Piensan en el desarrollo local considerando los límites ambientales? No solo pensar en quiénes son mis representantes, sino cómo yo participo en la actividad ciudadana. O sea, cuán comprometido estoy, cómo soy como vecino, cómo tomo decisiones en mi comuna, ¿no? Bueno, luego también nuestro rol como consumidor, no solo como ciudadano, o sea, ¿a quién le compro? ¿No? ¿A qué empresas le compro? Pero no solo eso, sino que cómo consumo. O sea, independientemente de que le compre a la mejor empresa B del universo, si yo consumo de manera ilimitada, mi consumo va a seguir siendo insostenible por más que compre productos verdes, ¿no? Y otra pregunta importante, que es algo que hacemos todos los días y con lo cual podemos contribuir cada día, es, bueno, ¿para quién trabajo, no? ¿Para quién trabajo? ¿En qué tipo de organizaciones me estoy involucrando? Y también, ¿cómo contribuyo desde mi trabajo? Sea el CEO de la compañía o sea el último eslabón, qué decisiones voy tomando en mi trabajo y cómo el cuidado del medio ambiente y la distribución, también, digamos, esta distribución social se establece en cada una de mis decisiones laborales. Así que, bueno, eso es mi humilde aporte a esta jornada. Espero que haya servido para la reflexión, y desde ya quedo a disposición por cualquier duda, por cualquier consulta que tenga. Muchísimas gracias, Fernanda, y muy interesante todo lo que nos has compartido. Y aquí, digo, a mí me encantó mucho lo que comentaste, es decir, no podemos decir que un país es desarrollado si no considera como un bienestar completo, ¿no? Y también, pues, se nota que que todo depende de nosotros, o sea, no es un elemento aislado, sino que se tiene que, pues, sumarnos todos a esta causa, ¿no? Muchísimas gracias, Fernanda, y excelente exposición. Aquí comentan que ha sido una gran exposición, la verdad es que mucho aprendizaje. Y ahora les cedo la palabra a Sofía y a Rafael para que nos compartan su proyecto, que también es muy interesante y que complementa mucho lo que nos acaba de compartir Fernanda. Adelante. Sí, buenos días a todos los que hacen parte de este evento excelente y extraordinario. Muchas gracias a la doctora Fernanda Figueroa por su disertación tan agradable, tan amplia y tan contundente. Ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedora. Nosotros venimos desde Colombia a compartirles una experiencia de investigación de 3 años.
una experiencia que hemos venido desarrollando en la ciudad de Barranquilla y es una experiencia de inclusión y es una experiencia de sostenibilidad. Es una experiencia desde una economía alternativa hacia las comunidades más vulnerables de la ciudad de Barranquilla. Entonces, me permito compartir la presentación. En este momento estoy compartiendo. Y nosotros somos docentes de la Universidad Reformada de Colombia, en Barranquilla. Y nuestro proyecto es Economía Circular, una apuesta como modelo de negocio para el desarrollo inclusivo y sostenible. Caso específico, las asociaciones de recicladores de Barranquilla. Los dos ponentes son la doctora Sofía Zulbarán y Rafael Fernando Llaga Martínez. Sofía es ingeniera ambiental y es magíster en pedagogía ambiental para el desarrollo sostenible. Y yo soy investigador senior de mi ciencia, soy el líder de investigación de la Facultad de Ingeniería. Este es un proyecto de investigación conjunto entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Reformada. Bueno, en términos generales quiero comentarles algo. La Universidad Reformada es una institución que tiene una misión vocacional y una misión y un componente misional. La línea de investigación de la Corporación Universitaria es Vida, Cultura y Sociedad, y que representa en general es un proyecto social, es un compromiso de desarrollo. Y las investigaciones que desarrollamos en la Reformada, desde cualquier área del conocimiento, tienen que estar relacionadas con la generación de transformaciones sociales. ¿Hacia qué? Hacia el tema del reconocimiento y el respeto por la diversidad en todos los puntos. Diversidad biológica, desde la diversidad social, de la diversidad de género, de la diversidad étnica. El valor por la vida, el valor por la naturaleza. Esta investigación, por tanto, está enmarcada dentro de esa línea de investigación institucional. El segundo aspecto, los trabajos de investigación de la Reformada están enfocados hacia la potencialización y el fortalecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los entes territoriales. Para el caso de nuestra investigación, está asociada directamente con el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 5, en el tema de igualdad de género por la inclusión del género femenino dentro de estos procesos de trabajo con los recicladores, en el octavo, trabajo decente y crecimiento económico, el 10º, reducción de desigualdades, y el 11 y el 12, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsables. Es muy amplio, pero creo que de alguna forma le hemos dado respuesta a ese proceso y a esa intencionalidad. Igualmente queremos agradecerles a las 3 asociaciones de recicladores que aproximadamente abarcan 1.150 recicladores de oficio en la ciudad de Barranquilla, que son la Asociación Metropolitana de Recicladores, Metro Reciclar, la Asociación de Recicladores Ercilia Prada, SOERPA, y la Asociación de Recicladores Barranquilla Presente, que sin ellos no hubiéramos podido desarrollar este trabajo que les vamos a presentar y esta experiencia de modelo de negocio efectiva con ellos. Y un agradecimiento muy especial al señor Augusto Picón, que es el representante legal de la Asociación de Recicladores de Barranquilla Presente. La foto que ustedes ven del lado izquierdo está con 2 estudiantes mías de Ciencias Económicas y ese es el espacio donde él tiene el lugar donde acopia los residuos de la asociación que lidera. Yo parto con esta frase de Evelyn Mamari, que dice que hay mucho discurso sobre derechos humanos y desarrollo, pero al final la realidad y las necesidades de las comunidades son olvidadas y quedan que sufren y son exterminadas a veces en silencio. Muchas veces hay mucho discurso en este tema de la sostenibilidad y el tema de las economías alternativas, pero las comunidades necesitan el acompañamiento, la presencia permanente, constante, el apoyo y sobre todo y ante todo, no olvidarlas, estar con ellas permanentemente ahí. Y esta es una labor que desde hace 3 años permanentemente la Universidad Reformada ha venido desarrollando con este grupo de comunidades con las cuales ustedes van a
de partir hoy a través de las fotos y las evidencias que le vamos a presentar. Como dijo la doctora Fernanda, tradicionalmente se había desarrollado el tema de la economía lineal: agarrar, fabricar, usar y tirar. Más o menos por la década del 90 en Colombia empezó a implementarse lo que se llamó la economía del reciclaje en su momento. Agarrar, fabricar, usar, reciclar, usar, fabricar, tirar. Pero terminábamos en el proceso. En este momento estamos abocados a un interés, a una intencionalidad, que es un modelo económico, pero también es una propuesta y una apuesta hacia una mejora de las condiciones ambientales, que es la economía circular. La idea es que no llegue nada a los rellenos, a los vertederos, y podamos fabricar, retornar, usar, reutilizar, pero para un nuevo criterio, que eso que reutilicemos, reparemos, retornemos, mantenga las calidades en las cuales del material que nosotros vamos a aprovechar y vamos a utilizar. Entonces, en ese enfoque estamos con la economía circular. Entonces, la economía circular es una filosofía de organización inspirada en los sistemas vivos. Hay que cambiar la economía lineal y hacia un modelo regenerativo y como ocurre en la naturaleza, y que es una apuesta interesante desde el punto de vista empresarial, de que el empresario vea una alternativa y una posibilidad, y que no solamente, y que eso sea extensivo a otros sectores, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad actual. Entonces, en ese orden de ideas, la economía circular tiene unas bases: recuperar, reparar, reusar, reducir, repensar, remanufacturar, restaurar, reproponer y reciclar. Es una ampliación de conceptos, pero también es una forma de retroalimentar y de volver a mirar qué era lo que estábamos haciendo y cómo todos podemos aportar en el proceso. Indudablemente lo que le vamos a presentar hoy tiene sus dificultades, y al final la ingeniera Sofía les va a presentar las conclusiones y las debilidades que todavía se están dando en el desarrollo del proyecto. Pero eso nos anima a que tenemos que integrarnos más y trabajar más fuerte, y debe haber un mayor proceso de cogestión y un mayor proceso de sectores para que podamos llevar con éxito este deseo de implementación de la economía circular. Entonces, Colombia es un país que presenta una intensidad en el consumo de materiales con respecto a los países de ingresos medios y con respecto a los países de la OCDE. Colombia presentó una mejoría en los últimos años, más o menos de los últimos 13, más o menos del 25% con respecto a otros países. Sin embargo, la gestión de residuos sólidos y del reciclaje es mucho más evidente y efectiva en otros países que en Colombia. En Colombia el tema de los rellenos sanitarios se ha vuelto un problema por la ubicación de los lugares donde se está implementando la presencia de este tipo de lugares. Y ha habido pocos procesos de avance en cuanto a las políticas de separación de residuos y obtención o la posibilidad de reducir el volumen de residuos que las empresas están recolectando diariamente en las ciudades. Frente a eso, este es el panorama de lo que nosotros estamos produciendo en materia de residuos domiciliarios, donde indudablemente predominan los orgánicos. Los no peligrosos, 13.6 millones de toneladas. Tenemos un alto nivel de productos de construcción de demolición en escombros, y desde los orgánicos es el 61.5%. Un 20% se centra en cartón, plástico, que son los envases y empaques, y un 18.5% en lo que son metales y otros.
Existen los que se llaman peligrosos, que son los especiales con llantas, colchones, muebles. Para eso se ha iniciado una política que está relacionada con el tema de los productos post-consumo. Y el tema del post-consumo ya se ha legislado sobre 7 productos específicos de los cuales se le ha asignado la responsabilidad extendida al productor. Sin embargo, tenemos que mirar hacia la parte de arriba. ¿Qué podemos hacer con ese volumen de los orgánicos, de los empaques y de los envases? En ese orden de ideas, en el COMPES 3874 del 2016, se implementó una serie de procesos. La construcción de instrumentos para una economía circular mediante el proceso del incentivo con el aprovechamiento. Es decir, las asociaciones reportan determinada cantidad de residuos y el ministerio está pagando de acuerdo al volumen, a la carga, al peso. Eso lo voy a explicar un poquito más Sofía. El tema de la internalización de costos de la generación de residuos, las nuevas técnicas de aprovechamiento de residuos y la responsabilidad extendida del productor para envases y empaques, que es uno de los grandes logros de los últimos tiempos en materia de legislación y en materia de implementación, sobre todo por parte de las autoridades ambientales. En segundo lugar, se interpuso y se implementó la gobernanza y la gestión de residuos a través de la institucionalidad de la coordinación y eficiencia de la gestión integral de residuos sólidos, sobre todo en los centros urbanos, el fortalecimiento de la separación de la fuente como prerequisito para el aprovechamiento, eso enfocado en el tema de educación y cultura ciudadana. Y un cuarto aspecto muy importante, la información, seguimiento y evaluación a través del Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo, en el cual uno entra y encuentra información de cuáles son los volúmenes, cómo se está avanzando, en qué áreas se ha aumentado la recolección, en cuáles la situación es un poco más compleja, pero a grandes rasgos estamos teniendo la información de cómo estamos en el proceso en el país. El objetivo general de la investigación era determinar la implementación de los procesos de economía circular y la sostenibilidad ambiental, económica y social en comunidades de recicladores del distrito de Barranquilla. Entonces, básicamente era identificar la etapa de desarrollo del proceso de oficialización de los recicladores en su paso de estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos urbanos con el decreto 596. Les explico, en Barranquilla existían unas estaciones donde se acopiaban los residuos y esas estaciones lo que hacen es un negocio, venden lo que se pueda vender, papel, el PET, en fin. Y los recicladores lo que hacían era tomar los productos en la calle o al frente de las casas. Inclusive hay recicladores que van al pie del camión de la basura y ahí van tomando los residuos, los desechos, y ellos se los vendían a las estaciones, a los centros, a estos centros que no son específicamente de acopio, sino son lugares de almacenaje. Pero hasta ahí quedaba el proceso. El reciclador se gastaba diariamente el residuo. El reciclador es una persona que en la ciudad tiene muchos problemas porque hay muchas situaciones alrededor del mundo del reciclaje. Lamentablemente están presentes aspectos como la drogadicción o como la delincuencia, pero paralelo a eso, la gran mayoría de las personas que están en el mundo del reciclaje son personas honestas, son personas trabajadoras, son personas, inclusive hemos encontrado profesionales, tecnólogos y técnicos que están dedicados al tema del reciclaje porque no han encontrado otra actividad. Y la actividad del reciclaje les ha permitido a ellos implementar un medio de vida con el cual alimentan a sus hijos y se alimentan ellos. Entonces, la idea era que de acuerdo al decreto 596, cómo hacer para generar un proceso de oficialización de estos grupos de recicladores en asociaciones formalmente constituidas y que luego pudiéramos mejorar aspectos como el tema de salud, como el tema de vestimenta, como el tema de seguridad social y como el tema de protección social en general. Entonces, estos son los criterios orientadores de la norma. La norma planteaba primero una escala diferencial de acuerdo al tamaño del municipio, la población
y la función del mercado. La segunda parte, una parte de progresividad, que era la formación de recicladores de oficio como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento como una empresa. Tercera fase, la colaboración entre actores, recicladores, prestadores y usuarios. La cuarta fase, responsabilidad social, ambiental y empresarial. Y el quinto, el reconocimiento de la labor de los recicladores a través del proceso de formalización. El decreto 596 del año 2016 es muy claro y explica las fases. El esquema operativo, la separación de la fuente, la ruta selectiva, en la factura única, en la factura que se paga, que pagamos todas las personas en la ciudad, hay un rubro muy pequeño de ese dinero que se paga por el servicio. Aquí se llama AAA, la empresa que oferta ese servicio, acueducto, aseo y alcantarillado. En uno de esos rubros, que la cifra es realmente irrisoria, son tomados esos valores y con esos valores se pagan el pesaje y lo que reportan las asociaciones de recicladores para el tema del volumen, por volumen o por pesaje de la cantidad de residuos que ellos van reportando al ministerio. Entonces, el aprovechamiento del servicio de aseo público, la idea era que al formalizarlo, los recicladores tenían unos derechos, pero también asumen unos deberes. Y hay unas responsabilidades de los entes territoriales. Entonces, esto se concretó también por la Estrategia Nacional de Economía Circular. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de la estrategia, y está la vicepresidenta actual de Colombia, en Cartagena 2019, y a través de esta Estrategia Nacional de Economía Circular se ha podido dinamizar estos procesos. No todas las ciudades van al mismo nivel. Hay algunas ciudades que han avanzado más que otras. Depende también del sentido de compromiso y pertenencia de los entes gubernamentales, los alcaldes, los consejos, y también de las acciones propias de las autoridades ambientales y de las universidades. Esto es un proceso que debemos integrarnos todos, porque los recicladores en sí no tienen la formación ni tienen el respaldo académico como para poder organizarse y estructurarse. Entonces necesitan del acompañamiento y la ayuda. Eso es lo que ha diferenciado los procesos de avance que se ha podido dar en las ciudades en Colombia. Entonces la meta de economía circular a 2022 era aumentar significativamente la tasa de reciclaje y utilización de residuos, que hoy está del 8.7% para que ascienda en el 2030 al 17%. Que el porcentaje de residuos efectivamente aprovechados pase del 17 al 30% y un aumento en el número de toneladas de residuos peligrosos y especiales sometidos a gestión post-consumo, que pasa de 218.427 a 565.000 esperado para el año 2022. Entonces, bajo ese panorama, nosotros iniciamos este proceso de investigación. Entonces, a continuación, entramos a la segunda fase, al proceso directamente relacionado con el trabajo que nosotros hicimos con los recicladores y en el que la labor de la ingeniera Sofía Brisset de Jesús Zulbarán ha sido extraordinaria y encomiable. Adelante, Sofía. Muchas gracias, profesor Rafael. Buenos días a todos y a todas. Bueno, entonces, tomando lo que dijo el profesor Rafael, ahora uno dice, ¿qué hizo la reformada? ¿Dónde intervino la reformada en estos procesos? Como ya se ha mencionado, en este proceso ya hay una normativa, hay un esquema de aprovechamiento, ya hay como digamos, una línea de trabajo que se debe establecer o que deben trabajar estas asociaciones de recicladores para llegar a formalizarse. ¿Qué es lo que se busca? Que estas empresas pasen de una informalidad a una formalidad. Entendamos que en Colombia, hasta 2017, porque la norma se expidió en 2016, pero las acciones fueron efectivas desde el 2017, las empresas encargadas de la gestión de los residuos sólidos solamente era disposición hacia relleno sanitario. No existía en su momento como una empresa pública o de servicio público domiciliario que se encargara de la recolección, transporte y comercialización de los residuos potencialmente aprovechables. Entonces, ¿qué se pensó en ese momento?
mirar quiénes eran las personas que estaban realizando esta labor y darle esa oportunidad a esas pequeñas, medianas bodegas que desde hace muchos años, porque no estamos hablando de que que el tema de los recicladores es algo nuevo en Barranquilla, ¿no? O en Colombia. En las asociaciones en las cuales nosotros hemos intervenido, encontramos personas y familias enteras que se dedican al reciclaje durante hace más de 10, 15, 20 años, 30 años. Entonces, al ellos aceptar ese nuevo reto, ¿sí? Encuentran muchas cosas, encuentran temas legislativos, temas organizacionales, temas ambientales, que digamos que por sus condiciones, ¿sí? No lograban en su momento comprender la magnitud de lo que ellos estaban, que se estaban sometiendo y lo que iban a encontrar a cada camino. Entonces, Unireformada, desde el 2018, en estas 3 empresas de reciclaje hemos estado trabajando arduamente en ayudarlos jurídica, técnica y profesionalmente en todos esos procesos, porque son 5 años de transitoriedad y cada año ellos deben cumplir con unos requisitos, como por ejemplo, construir su base de datos de usuarios, hacer educación ambiental a la comunidad, promover el reciclaje en la ciudad, cumplir con un plan de fortalecimiento empresarial y muchas cosas que en la medida de estos 3 años se han venido trabajando con ellos. En ese orden de ideas, logramos identificar muchas cosas muy bonitas que comparten a las empresas de reciclaje y que sus miembros nos permitieron conocer. Uno, en Colombia, y sé que en muchas partes del mundo los recicladores son vistos con, digamos, con malos ojos, no son reconocidos como unas empresas que prestan un bien o hacen un bien, sino de que son personas que están en la calle, mal vestidos, que no se bañan, bueno, en fin, muchas cosas. Uno de los mayores retos que tuvimos en ese momento, en el 2018, era cambiarle a la población barranquillera ese estigma que tenían a los recicladores. En muchos eventos con la autoridad ambiental de la ciudad, con el apoyo de la alcaldía de Barranquilla, hay que rescatar que la alcaldía ha tomado, digamos, y la autoridad ambiental ha tomado un punto significativo de apropiación de todo este tema y apoyo significativo a los gremios de los recicladores. Desde el 2018, cosa que no pasa en todo el país, pero en Barranquilla específicamente sí es algo significativo. Tenemos 17 organizaciones de recicladores en Barranquilla, lo que podemos traducir a 3.553 familias que viven de reciclaje aquí solamente en Barranquilla. Entonces, el primer paso era lograr que la comunidad reconociera a los recicladores como unos actores que hacen un bien a la sociedad, porque no es fácil ir casa por casa, meter manos en la basura, sacar lo que es potencialmente aprovechable para yo poder llevarlo y transportarlo a una estación de clasificación y aprovechamiento. Entonces, ese fue el primer proceso. Estuvimos en varios eventos, por ejemplo, aquí en Barranquilla tenemos lo que es el carnaval. A principio de año se hicieron unos acercamientos entre la alcaldía, policía, autoridad ambiental, para que ellos fueran incluidos en todo el proceso de limpieza y recuperación de residuos en las actividades de carnavales. Ese primer año se lograron recolectar en los 3 primeros días de carnavales más de 5.000 kilos de reciclaje en todos los eventos que se hicieron en la ciudad. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue una primera parte. La segunda parte es educar a la población, ¿sí? Promover la clasificación de residuos, promover la separación en la fuente, promover la entrega a empresas de reciclaje. Entonces se han trabajado muchos proyectos que van en ese sentido. Desde el año pasado, 2020, con la primera dama de la ciudad, se lanzó un programa que se llama Recicla por Barranquilla, donde se estuvieron buscando alianzas con empresas privadas, empresas públicas,
usuarios domiciliarios donde ellos estuvieran trabajando con ellos, pues ya se ha logrado una mayor acogida a esto, además de que a partir del 1 de enero de este año entró en vigencia la resolución del Código de Colores para reciclar a nivel nacional. Es una medida que, bueno, pese a la pandemia no hubieron muchas acciones asertivas en cuanto a la educación y sensibilización a la población, pues porque todo el mundo estábamos el año pasado como en una situación muy puntual, pero poco a poco se ha seguido trabajando en esa parte. Entonces son muchas cosas, porque si yo me pongo a hablar de una a una aquí, no terminamos hoy. Son muchas cosas en las cuales nosotros hemos venido trabajando con ellos. Dignificar el trabajo del reciclador es algo muy tedioso, es algo muy tedioso, complicado, pero muy gratificante. Y lo primero que uno, o la tarea más difícil que uno tiene en este sentido es promover que el reciclador se reconozca como un actor principal en la cadena de aprovechamiento de residuos sólidos, porque es que ellos han sido maltratados, digamos, en cierta medida a través del tiempo, señalados por la sociedad. Entonces ya ellos simplemente todo lo que querían, todo lo que tenía que, o se relacionaba con la formalización, para ellos era insignificante, no le prestaban mucha atención, no querían hacer el proceso, porque son poblaciones que han vivido muchas cosas. Entonces eso fue uno de los primeros retos que se vivió con ellos, además del reconocimiento por parte de la ciudadanía. Y bueno, son muchas cosas que se han logrado. Hoy en día hay recicladores, hijos de recicladores estudiando en la Corporación Universitaria Reformada, carreras profesionales. Los recicladores en Barranquilla ya son reconocidos, cuentan con sus elementos de protección personal, se les ha brindado una calidad de vida y hay muchos testimonios muy bonitos que, bueno, al final se los iremos mostrando. Entonces, como vemos en la lámina que se está proyectando, estas imágenes que están viendo es una foto de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento, la ECA, de la Asociación Metropolitana de Recicladores, Metro Reciclar, en Barranquilla, la cual se encuentra ubicada en el barrio Las Nieves. Cabe resaltar que la mayoría de estas estaciones de clasificación y aprovechamiento están en lugares o en zonas muy vulnerables de la ciudad, donde los problemas socioeconómicos son significativos. Entonces, digamos que uno respira en esa zona, se respira reciclaje, se respira todo eso. Entonces, no es solo trabajar con el reciclador que está en la ECA, sino trabajar con la comunidad en conjunto para darle valor y quitar esos estigmas de que si yo voy a este lugar, me van a robar, me van a hacer algún tipo de daño. Bueno, y estas imágenes que les están mostrando ahí eran de la asociación. Metro Reciclar cuenta con 150 recicladores ya formalizados. Ese dato es a 2020, yo sé que a 2021 ellos han venido vinculando muchos más, y ellos logran recuperar en un promedio 400 toneladas de material aprovechable, entiéndase estos como cartón, archivo, pasta, PET, periódico, que son recomercializados y dispuestos a procesos de tratamiento para ser reincorporados en nuevos productos y en nuevos ciclos de vida. La Asociación de Recicladores Ercilia Prada es una asociación que se encuentra ubicada en el barrio Abajo, muy cerca al centro de la ciudad. El centro de la ciudad es muy conocido porque es donde se mueve el comercio en la ciudad, pero en una de las zonas más cercanas y más vulnerables se encuentra la Asociación de Recicladores Ercilia Prada, la cual cuenta con más de 150 recicladores en proceso de formalización. Y bueno, que en ellos encontramos muchas características y testimonios de vida significativos, de los cuales destaco, por ejemplo, recicladores, personas que uno ve en la calle o veía en la calle en su momento, que uno pensaba que era criminal o cualquier cosa y resulta que no, que ese señor se viste de esa manera, es para poder blindarse o poder protegerse de las demás personas para él poder ejercer su labor y poder llevar digamos, el pan de cada día o llevar el recurso que subsana alguna de las necesidades básicas de su familia.
La siguiente lámina, por favor. Y bueno, por último, la Asociación de Recicladores Barranquilla Presente. Cabe resaltar que con esta asociación es con la que hemos más trabajado de la mano, es quienes nos han abierto más las puertas, nos han dejado tomar decisiones y hemos aportado mucho más. Ellos se encuentran ubicados en la calle 17, número 3016, en el barrio Rebolo, una de las zonas más conflictivas en temas de bandas, en temas de seguridad, bueno, de muchas cosas. La Asociación de Recicladores Barranquilla Presente creo que cuenta con más de 120 recicladores de oficio. Su promedio de toneladas aprovechadas son de más de 400 toneladas al mes, donde principalmente lo que más se recolecta es el tema del material con características de la familia del cartón. Bueno, y en este espacio es muy gratificante hoy en día conocer cómo se han venido avanzando en este sentido, en este proceso. Por ejemplo, el señor Augusto Picón, que ahorita se los mostramos, es una persona que ha dedicado más de 25 años de su vida al tema del reciclaje. Es tecnólogo en confecciones, pero que nunca tuvo la oportunidad de trabajar y bueno, con mucho sacrificio, con mucha entrega, disposición y ganas, logró fundar la Asociación de Recicladores Barranquilla Presente. Y que bueno, dice que ha sido el sustento de su familia por más de 25 años y ha ayudado a muchas personas. Por ejemplo, bueno, ahí en las imágenes no se ve, conozco el caso muy puntual, por ejemplo, de un chico que él no tenía donde vivir, sí, él vivía como que en un cuarto de la casita del abuelo. La señora falleció, entonces parece mentira, cuando uno fallece, los hijos, los nietos están pendientes de lo que uno va a dejar. Y en su momento, pues a él le dieron el patio o la zona que no está construida. Y bueno, con medio de la tarifa de aprovechamiento, el aporte que le ha hecho el señor Augusto, él logró pues construir su casita, su mini casita para su subsistencia. Y bueno, este caso muy particular que es también de la imagen, profe Rafa, yo sé que a usted le gusta hablar de eso, si lo desea comentar. No, este es un caso extraordinario porque la señora, ella tiene un problema, ella tiene daño cerebral, tuvo un daño, ella no se puede mover. El señor que ven ustedes sobre la carretilla es el esposo y él la pasea por toda la ciudad, o sea, la acompaña porque no la puede dejar sola, ellos dos viven solitos y se ha logrado darle un mayor apoyo porque ellos tienen CISBEN, que es aquí el régimen de salud. En Colombia hay dos regímenes, el subsidiado y el contributivo. Ellos están en el régimen subsidiado, pero este es un caso hermoso porque no solamente están subsistiendo, están viviendo del reciclaje, sino que es una historia de amor enorme por la forma como la trata, la cuida, la respeta, la valora. Él dice que no la puede dejar y él mejora ese carrito día a día para que ella esté más cómoda. Es una historia de las historias hermosas que hemos encontrado en el trabajo con los recicladores y que la verdad que a mí me conmovió mucho cuando la conocí, cuando Sofía me los presentó y cuando pudimos departir con ellos. Era eso, Sofía. Sí, claro. Hoy en día el señor Álvaro Charles, que es el esposo, el que ven ahí de pie al ladito de la carangilla, como él recibe la tarifa de aprovechamiento, pues ya sus tiempos de trabajo en recolectar y transportar el material a la estación de clasificación son más cortos. Entonces ya él puede dedicarle más tiempo a su esposa, a cuidarle. Ya no es necesario que él la lleve a realizar el trabajo porque ya con la comunidad hemos logrado que siempre estén pendientes de ella o una persona la cuide las 2 horas, 3 horas que el señor se demora trabajando. Es algo muy bonito. Y bueno, esa que le está mostrando ahí es las fotos de la estación. En temas de infraestructura no es algo bonito. Las empresas de reciclaje en Barranquilla no son bonitas, esa es la realidad. Hay muchos factores ahí que se pueden ver en temas de sanidad, en temas ambientales,
Pero bueno, son las realidades y es la verdad de los legisladores en el distrito de Barranquilla. Bueno, como colofón final, hay que potenciar algunas cosas. En el tema de costos de infraestructura y logísticos, en realidad hay limitados recursos económicos para el tema de incentivos e inversiones estratégicas. No es fácil invertir porque no hay una seguridad jurídica para el inversor. En el tema ahora de la economía circular, se necesita fortalecer esto. Hay alto costo logístico para los recicladores, hay que comprar máquinas donde se hace el pesaje. Eso es muy costoso. Entonces ellos tienen que pagar para que les hagan el pesaje. Tenemos que fortalecer esa parte. En las alianzas público-privadas se necesita mayor colaboración de la empresa privada con el tema público. El esfuerzo, en su gran mayoría, lo están haciendo las entidades públicas, la autoridad ambiental, sobremanera, la alcaldía. Falta la seguridad jurídica al inversor y dificultades con los recicladores en la creación de las asociaciones. Los instrumentos económicos, hay deficiencia en los esquemas de financiación dirigidos a las regiones y municipios. Se demora mucho los dineros de los pagos tarifarios. Hay veces que demoran hasta 2 meses para llegar los pagos tarifarios. Estos señores, esto se ha convertido casi que en su salario y estas demoras indudablemente nos están afectando el proceso. Hay ausencia de programas de subvenciones y en el tipo de mercado, la falla de logística inversa y suministro. El tema del mercado es el que determina el valor del plástico, del PET, y eso de algún modo afecta porque el reciclador una parte lo entrega para el pesaje y para el reporte al ministerio, alguna otra parte lo vende, pero se necesita que haya una mayor intervención para que los precios y los valores no queden controlados por porque hay personas que controlan el mercado, hay estaciones de servicio grandes y poderosas que en el país están facturando. Nosotros estamos trabajando con grupos muy pequeños, pero hay gente que está facturando muchísimo dinero con el tema del reciclaje. Entonces, y ellos tienen un cierto control en el mercado que eso de alguna forma afecta los precios y la estabilidad económica del proceso. Y hay una así también, Sí, disculpe, adelante, Sofía. y así también afectan las tasas de aprovechamiento por tipo de material, porque se pueden aprovechar muchos materiales, pero siempre el reciclador va a tomar el que es de mayor valor. Entonces no hay una trazabilidad completa de lo que se puede llegar a recuperar y lo que no, ¿sí? Bueno, ese fue nuestro trabajo, o es el trabajo que hemos venido desarrollando en Barranquilla. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael y Sofía. Súper interesante este caso que nos han compartido. Y como dicen, es una suma de esfuerzos también, así como reforzando lo que dijo la doctora Fernanda. Y realmente está muy, muy interesante todo lo que nos han ido compartiendo y yo creo que han de tener muchísimos más experiencias que compartirnos. Tenemos 2 preguntas que nos han hecho en el chat. Déjenme se las leo para quien quiera y guste responder. La primera es, ¿cuáles son las posibles relaciones, similitudes y diferencias que podemos establecer entre la propuesta de desarrollo contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la economía de Francisco? No sé si alguien quisiera responder. Gracias, Monse. Bueno, no sé si Rafael y Sofía quieren aportar algo, pero en primera impresión, digamos, son más las similitudes que las diferencias. Creo que concuerdan en gran parte con los valores, digamos, de ambas propuestas. Quizás un poco tomando lo que compartieron Rafael y Sofía, creo que la economía de Francisco no es que sea una diferencia, pero sí pone como mayor énfasis en digamos, alcanzar este tipo de nuevos desarrollos y nuevas economías con la participación activa de las personas que están en la periferia, ¿no? Creo que pone como mucho énfasis en eso. Quizás es como no una diferencia, sino un modo particular de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, que es desde y con los más vulnerables. Sí, indudablemente yo pienso que
se acercan, se aproximan. El tema del desarrollo sostenible, los ODS es un ideal, son metas que se podrían alcanzar, que hay que hacer el esfuerzo para alcanzarlo. La economía de Francisco es una visión a alcanzar, es un ideal en cuanto al tema económico, al tema de una nueva visión en cuanto a la distribución de las ganancias, de la riqueza y el tema de equidad. O sea, debemos pensar en el otro, debemos mirar más al otro en el tema de la redistribución de la riqueza, perdonen el término que estoy usando, de la redistribución de las oportunidades también, porque este es un tema de riqueza, pero también es un tema de oportunidades. A estas personas les estamos dando una oportunidad ¿de qué? De dignificar su vida, de mejorar la calidad de vida de ellos, pero también de darle una oportunidad a sus familias, porque tradicionalmente el hijo de reciclador terminaba siendo reciclador en las mismas condiciones, pero aquí estamos viendo recicladores que se están organizando, que están creando una empresa a través de una economía alternativa y están brindándole a sus hijos una visión diferente de mundo y una oportunidad. Entonces yo pienso que es un tema que lo que plantea Francisco, que va mucho de la mano con los ODS, es un tema de redistribución de riqueza, pero también de oportunidades y de mirarnos el otro, ese principio de alteridad. O sea, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo aportar? Dejar de un poco el egoísmo nuestro y poder trabajar más por los demás, porque a la larga todos estamos beneficiados. No crean, este proceso nos ha beneficiado a la universidad, en el reconocimiento, en la visibilización, nos ha beneficiado a nosotros como investigadores y nos ha mejorado como seres humanos, pero también hemos permitido aportarle a estas comunidades que tanto lo necesitan. Claro que sí, y muchísimas gracias. Esto es clave, o sea, ahí es un buscar siempre un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que la economía circular, eso es lo que busca, ¿no? En donde poder aportar cada quien desde la cadena de valor algo para poder lograr un equilibrio, ¿no? Un equilibrio para poder, pues hacer, como dicen, hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Yo creo que hay muchos retos, es decir, ¿cómo vamos a pensar que un producto no va o sea, no va a hacer ningún tipo de desperdicio? Yo me puedo pensar, por ejemplo, un producto de alimento, a veces es bien complicado hacer un empaque que realmente sea 100% reciclable, ¿no? Y yo creo que es el gran reto de la economía, de las personas que producen para poder lograr e impulsar la economía circular. Tenemos otra pregunta que nos compartieron por el chat que dice, ¿cómo deberíamos ver la relación entre quien contamina y quien paga por la contaminación? Quien guste responder. Sí, esa relación debe ser una relación, debe cambiar. Es decir, yo contamino, pero aparentemente no estoy pagando, pero las consecuencias de la contaminación son reales y son evidentes. Y de alguna forma, al yo pagar por la recolección del servicio que se me hace por parte de la empresa recolectora, también estoy pagando por ese tema. Siempre se dijo, aquí en Colombia había una frase un poco chocante, que el que contamina paga. Y el tema era diferente, era cambiar el proceso, el chip. De hecho, los economistas ambientales, no sé si la doctora Fernández es economista ambiental, no estoy hablando mal de los economistas ambientales, pero cuando yo recibía clases de economía ambiental, había un componente que decía de que había en otros países, la idea fundamental era que se pagaba tanto por contaminar que mejor se reinvertía en economía verde. O sea, la idea no era contaminar por pagar porque se convirtió como una medida de comando y control y no generó cambio, sino que el proceso era tan oneroso que yo tendría que buscar alternativas más viables y sostenibles para mi empresa y entonces mirar otra serie de procesos. Yo pienso que pagar por contaminar fue una fase, pero nosotros en este momento tenemos que mirar hacia otro aspecto más importante. Es las alternativas, tecnologías alternativas, acciones alternativas, el compromiso de todos en ese tema. Y que el que contamina, porque en general de alguna forma todos aportamos,
el que contamina debe entender cuál va a ser su nivel de compromiso y su cambio. Es decir, yo estoy trabajando economía circular, pero yo hago separación de la fuente en mi casa. Yo hago todo al mismo. Entonces no estoy haciendo nada, estoy manejando es un mero discurso, pero no estoy cambiando mis estilos de vida. O compro ropa en estas empresas fast fashion que generan 60 colecciones al año, que eso hace parte también de la economía circular, el conflicto que tenemos con la industria de la moda, de los fast fashion y los slow fashion, y cómo yo doy clases de economía circular y encuentro a mis estudiantes metidos en los almacenes. Y yo, ¿qué pasa con mi discurso? O sea, no han entendido que tenemos que hacer un cambio. Y he descubierto que ese es un proceso de a poco, que tiene que ser constante, pero de a poco en la reflexión. Entonces, también el cambio de los estilos de vida, pero de compromisos personales para poder cambiar. Porque cuando yo hago parte de todos estos esquemas modernos, actuales, que de alguna forma elevan el consumo de recursos naturales, como es el fast fashion o como son otras actividades o los greenwash, en fin, todas estas acciones que a veces no son positivas. Yo creo que tenemos que salir de ese proceso, ir reflexionando y de a poco ir haciendo un cambio en nuestro estilo de vida. Los cambios de estilo de vida deben ser importantes y deben ser una reacción a esto. Y yo creo que de a poco con los mensajes, con el mensaje del Papa Francisco, con el mensaje que se está trabajando de los ODS, con los mensajes que estamos trabajando en las universidades y con nuestros propios estilos de vida como ejemplo, podemos romper esa brecha de contaminante y que contamina paga y ser más proactivos y de realmente más comprometidos y generar mayor aporte entre todos. Sí, yo a esto que Rafael dice, solo sumo una cosa que se me ocurre, ¿no? En esto de relación entre el que contamina y el contaminante, que si bien todos tenemos un poco de los dos, tomando algunas palabras de Francisco, él siempre dice, ¿no? Que hay una relación de asimetría de poder, ¿no? Si lo llevamos al nivel macro y uno pensando, ¿no? Que los países de alta renta se han desarrollado en base de contaminar por ahí y de utilizar y explotar los recursos naturales de los países de baja renta y demás, hay una relación de asimetría de poder, ¿no? O sea, generalmente aquel que contamina y no paga por esa contaminación, lo hace porque puede, porque tiene el poder de adquirir esos recursos y no hacerse cargo y mirar para otro lado, y los que pagan las consecuencias son aquellos que no tienen el poder para reclamar las consecuencias negativas y las externalidades que están viviendo. Entonces, creo que una clave también para revertir, digamos, esa asimetría de poder se está dando, ¿no? Se está dando en los mismos jóvenes que están reclamando por su futuro, que están participando activamente en la generación de políticas públicas que los protejan. El otro día leí que Greta, con distintos jóvenes en distintas partes del mundo, están demandando a los estados nacionales por no cumplir con las reglas ambientales que corresponden y que afectan su futuro, y digamos, este empoderamiento de aquellos que perciben las consecuencias de aquellos que más contaminan, ¿no? Porque si bien todos contaminamos, la realidad es que hay algunos que con pequeñas acciones contaminan mucho más que lo que uno puede contaminar en su consumo diario, digamos, ¿no? Como ciudadanos, si bien todos somos responsables. Entonces creo que es importante también tener esa conciencia y no quedarse solo en los actos cotidianos, que son muy difíciles de cambiar porque son hábitos, sino también en aquello que puede generar mayores cambios. Gracias, Fernanda, y gracias, Rafael. Pues yo creo que va más de la mano también en la prevención, ¿no? Así como en la salud, en este sentido es no esperes a contaminar para pagar, sino es previene mejor a pensar y a desarrollar esas estrategias para no hacerlo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieran brevemente compartir como un cierre, invitando a los que el día de hoy nos están acompañando, un mensaje de cierre que quieran compartir. De invitarlos a la acción o algo que quieran compartir como nada más como invitando o una invitación. No, yo quisiera compartir un mensaje que ha sido muy significativo estar en este evento. Yo admiro mucho al Papa Francisco, yo leo mucho sobre lo que él ha venido escribiendo, sobre todo porque tengo más de 30 años de trabajar en una facultad de ingeniería ambiental y la llegada de él fue una bocanada de aire
refrescante a muchas cosas en cuanto a su mensaje. Yo lo que invito a las personas es a trabajar y a compartir, a mirar qué podemos aportar, cómo podemos aportar. Nosotros desde la universidad, como desde el punto de vista profesional, lo primero que pensamos es qué podemos aportar para que realmente haya una transformación. Y aunque es un grupo pequeño, realmente nos ha llenado mucho. Personalmente me he sentido muy bien el trabajo con estas comunidades, con estos grupos, con estas personas. Yo creo que es hora de mirar un poco más hacia el entorno y ver qué podemos hacer. No es necesario, yo creo que Greta, ahora que Grita, como dice la doctora Fernanda, comenzó fue con un mensaje y mira cómo se ha expandido. Nosotros comenzamos, Sofía y yo, y ya tenemos todo un grupo detrás y ya hay varias universidades trabajando esto y ya hay inclusive llamados de otras entidades para que nosotros los apoyemos en otras ciudades. O sea, ha venido de a poco creciendo y la experiencia nuestra se busca replicarse en otras ciudades. Y comenzamos con muy poco y en una de las partes más humildes. Sin embargo, ha tenido una trascendencia. Yo pienso que hay que empezar a mirar qué podemos hacer y qué podríamos contribuir. Muchísimas gracias y yo creo que eso es clave, ¿no? Cómo sumar esfuerzos y cada quien compartir nuestras experiencias y este es un muy buen espacio para que se ha dado para poder seguir compartiendo y cómo sumar, ¿no? Y yo creo que si cada quien sabe muy bien a lo que busca, ¿no? O sea, cuál es su propósito de vida, ¿no? Yo siempre trato de compartir de que si sabes muy bien cuál es tu propósito de vida y ese propósito, hazlo para ayudar y aportar a que este mundo sea mejor. Muchísimas gracias, Fernanda, Rafael, Gracias Sofía. a todos. Gracias por este espacio, por compartir. Y este congreso es fruto de la sinergia entre más de 20 universidades, instituciones y redes de la región y cada una está comprometida en la construcción desde distintos ámbitos. Para cerrar este bloque, les compartimos una contribución artística que llega desde la Universidad Gran Colombia, pero antes les recordamos que la próxima mesa será a las 13 horas de Brasil y Argentina. Muchísimas gracias y agradezco también la oportunidad de participar como moderadora en este espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, reciban un saludo de parte de Bienestar Universitario de la Universidad La Gran Colombia. El día de hoy, el Grupo de Producción Folclórica de la Universidad La Gran Colombia presenta para ustedes, del Departamento de Santander, una danza muy representativa en las fiestas del Corpus Christi en nuestro país. Esta festividad que se celebra en muchos lugares del país, pero también en muchos lugares del mundo. Un saludo para todos ustedes, esperamos disfruten de este espacio de la danza folclórica y el folclor colombiano. Alegre y muy contento, dispuesto a balancear. Traigo alpargata, malleta y mi sombrero para danzar. No me avergüenzo y tampoco me da pena que todos me conozcan y sepan yo seré. Soy campesino y cultivo la tierra y sé que con mis frutos a mucho yo mantengo. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol.
parejas, porque jamás escojo pareja para bailar. Me da lo mismo si es muchacha o es vieja, pues sea la que sea, yo la hago revolar. No me avergüenzo y tampoco me da pena que todos me conozcan y sepan de dónde vengo. Soy campesino y cultivo la tierra, y sé que con mis frutos a mucho yo mantengo. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol. Las parejas, porque jamás escojo pareja para bailar. Me da lo mismo si es muchacha o es vieja, pues sea la que sea, yo la hago revolar. No me avergüenzo y tampoco me da pena que todos me conozcan y sepan de dónde vengo. Soy campesino y cultivo la tierra, y sé que con mis frutos a mucho yo mantengo. Y para el baile me remito a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol. Y para el baile me le mido a cualquiera, bailo carrango, guaracha y rock and roll. Pa' bailar salsa soy una berraquera, bailo lambada y sopa de caracol.